se graba, truco del almendruco, ponemos el dedo para hacer el horizonte. Fijaros que en este caso, ¿vale? Y le doy la vuelta y ya lo tengo. Entonces lo que hago es mojo con agua. Podríamos darle ya el color. En vez de hacerlo en seco, en húmedo con agua limpia, ya podemos ir dándole el color. En este caso lo vamos a hacer ya, Y fijaros que empiezo a hacer, siempre me gusta hacer la parte de luz. ¿Por qué? Porque vamos de claro a oscuro. A mí particularmente es una de las maneras que tengo de hacer. Mojo, mojo, mojo. Y ahora ya me empiezo a meter los colores que a mí me gusten. Es decir, pues venga, un rojito para darle un poco de color. ¿Veis? Por ejemplo, aquí. Y me lo traigo para afuera, Siempre termino. Entonces, como este es un reflejo, pues lo mismo. Le bajo aquí como si fuera... Mojo, mojo, mojo. Pues claro, ya te diré. Vale, entonces sigo metiéndole. Ahora le meto, por ejemplo, una agüita más potente, ¿veis? Es decir, no os cortéis a la hora de valorar en colores, es decir, venga, va, para hacer un cielo. Y diréis, ostras, José Antonio, pero estos colores y cómo queda, bueno, quedará bien, ¿por qué? Porque esto es la primera fase del cuadro, entonces quedará bien, espero que quede bien. ¿Has mojado el papel? No, en este caso no lo he mojado, lo estoy haciendo en seco. Voy yo sobre la marcha. Sí, sí, como podríamos haber mojado el papel, ¿veis? Y ya tengo mi reflejo más o menos hecho. Ya tengo la luz, ya me gusta. Fijaros, aquí vamos a meterle incluso un poco más de color. Para darle, pues eso, más fuerza y algo que se vea con movimiento en el primer fondo. ¿Vale? Y esto sería ya, y lo dejo. Cogemos agua limpia y entonces pasamos por encima otra vez el agua limpia. Ha de estar seco, seco, Agua limpia, agua limpia. Abundante. Sí, ¿veis? Ahora mismo esto está casi encharcado, pero tendríamos que perder la humedad un poquito. Es decir, aquí hay mucha cantidad de agua. Entonces lo que voy a hacer es cogerme el pincel perla y vamos a hacer las nubes, estas que son las que están en mitad de la obra, de la fotografía, Entonces cojo un poquito de cobalto con lavanda para espesarlo, porque aquí realmente si yo ahora probaría, ¿veis? Está ya demasiado. Pero entonces lo que voy a hacer es bien sólido, es decir, no voy a entrar con mucha agua, y fijaros que vamos a hacer estas de aquí. ¿Veis cómo explota? Entonces, como va explotando, pues tenemos que ir con más prudencia, Y veis, busco una dirección en algún punto con el pincel plano. ¿Veis que eso es importante? Y fijaros que aquí le vamos a cambiar un poco el color a moradito. ¿Por qué? Porque está en el otro lado de del cuadro, y así le damos otra intensidad. No le he puesto ahora agua, solo el pincel en la pintura casi seca,
Va estallando, y me lo voy trayendo para acá. Vale, si veis que ya está, que os gusta, pues lo podéis dejar. ¿Veis aquí estas cosas que suceden aquí? Que es como si cayera la lluvia de esta nube. Pues esto es interesante, que lo podéis hacer, ¿eh? Podéis dar pigmento y dejáis caer un poquito de humedad, y si no con el vaporizador. Bueno. Entonces me vengo ahora a hacer la parte de abajo. Fijaros que me cojo los mismos colores y entonces hago lo mismo. Tiene que ser como un espejo. Si tenéis problema a la hora de hacerlo, podéis girarlo, ¿veis? Y solo que lo giréis ya tenéis la misma manera de trabajar. Esta nube es una alternativa, ¿eh? Y ahora por el otro lado y metemos los movimientos estos que hemos dicho. ¿Veis? A mí esto ya me está bien. Entonces, ¿veis? Este cielo queda limpio, queda bastante compensado y lo dejaría. Ya no lo tocaría más, a no ser que digas, ay, pues mira, hay aquí una nubecita, porque aquí me ha quedado este claro. Fijaros que mojo, seco el pincel un poco, ¿veis? Para quitar este de aquí del reflejo, pues entonces hago aquí una nubecita. Porque me interesa pues compensar un poco, ¿eh? Es decir, ¿veis? Está. Y ahora ya lo dejaría que se seque. Secado natural o con el secador. Yo soy partidario más de secado natural. Cogemos un vaporizador porque vamos a hacer las otras nubes. ¿Veis? Ahora ya no lo mojo todo, ¿eh? Lo hidrato, por así decir, ¿veis? Que tenga humedad, pero que no chorree mucho. Y ya me cojo, ahora sí me cojo el pincel, el perla, ya no utilizo el grande, y voy a coger y voy a hacer las nubes, muy en seco. Fijaros que es grado 4, ¿veis? El camino. ¿Veis? Lo hago grado 4. El grado 4 es cuando movéis en la paleta y veis los surcos que se hacen, pues esto sería con un grado 4, ¿eh? Entonces, ¿veis? Ahora ya empiezo a construir, es decir, ahora no me estalla, ¿veis que no me estalla? Entonces, vengo a hacer las nubes más pequeñas, que están por delante de las que hemos hecho. No le pongo pigmento, les pongo solo pigmento, no le pongo agua. ¿Veis? Y voy creando las nubes a medida que vosotros vayáis del color que vosotros queráis, ¿eh? Fijaros que en algún punto le podéis dar un digo, ¿veis? Y las dejo abiertas. Podéis mojar un poquito los laterales de las nubes, para que queden vaporosos por dentro, también. Cierro el cuadro. En algún punto podéis incluso limpiar en la nube, ¿veis? Es decir, si podéis sacar algún blanquito, porque aquí pues le da más la luz o lo que sea, ¿no? Como aquí tiene más luz, pues también a la nube esta le doy más luz. En este caso vamos a dar más color, más cuerpo. ¿Y veis? Es decir, solo. Y dejo algunas y que abran. Pasan por encima. ¿Veis? Me queda el fondo de una manera y después las nubes que van pasando por encima de otras. Podéis crear como vosotros queráis. Una vez las tengo aquí, voy a hacer alguna pequeñita. ¿Veis? Esto se ocurre porque el pincel está abierto. Si lo ponéis en punta, pues las hacéis un poquito más pequeñas. Pues la queréis así medio abiertas, pues también puede ser interesante. Y ahora me vengo al otro lado. Fijaros que al otro lado lo que hemos hecho es hacerlas más en azul marino.
azul cobalto, pues hago el mismo proceso. Tengo humedad. Si me falta humedad, le podemos dar un poquito más de humedad, ¿veis? Solo que le dais aquí humedad. Perdona, aquí tendríamos que venir a hacer lo mismo que antes, la parte de abajo. Entonces, vamos a buscar los mismos colores, ¿veis? Entonces, y hago lo mismo con los mismos colores, más o menos. Como tiene la unidad. Un poquito de humedad, ¿veis? Es interesante que vaporicéis porque entonces quedan fundidas las nubes. Y entonces me vengo a hacer lo mismo en el otro lado, pero fijaros que esta es mucho más potente, y entonces la vamos a hacer más intensa de color. Más tormentosa, le damos más humedad. Os digo, fijaros la picardía de cambiarle el color en las puntas, ¿veis? Porque aquí le está dando más luz. Es decir, no hacerla solo de un color, si podéis. En la parte de arriba, y entonces el agua va cayendo, pero también va saltando. Lo veo, ¿no? Es decir, fosca aquí, alguna que se une. Y voy uniendo con el pincel, lo abro. Fijaros que si cogéis y abrís el pincel o lo apoyáis de punta, se va abriendo. Está lejos, pues voy creando. Vamos a hacer la parte de abajo, que vendría por aquí lo oscuro, porque veis, esto es, si damos aquí, veis, es simplemente el reflejo. Aquí vendría el culo de la nube esta gorda, pues venga, vamos creando, que no nos engañe el tamaño del papel. Porque aquí hay menos trozo que aquí, ¿entendéis? Entonces es una cosa que tiene que ser. Diuen que aquesta part no Claro, no os moría. Si cogéis otro tipo de papel, o lo podéis hacer, pero para que entendáis por qué es. Ja ha ido. Ja vindrà ja. Ja torna i torna a Catalunya. Ah, va sol, això? Que ara va tocar, si et deia que toqués. Vale, uy. Se lo he dicho, le he dicho que se venía solo. Bueno, pues ahora, como ya tenemos esta nube aquí, entonces aquí sería conveniente hacer algún reflejo. Entonces, como tenemos que sería por aquí, pues siempre podemos hacerle alguna nubecita oscura que pase por encima. Ah, se ha ido. ¿Veis? Aunque y esto está con todo lo que es el, como está tan húmedo, pues entonces ya me interesa que esté. Esto ya sería un poco el tema. Y podríamos hacer 500 nubes, una que pasa por aquí,
otra que pasa, etcétera, etcétera. Y entonces, ahora cuando ya lo tenemos así, es cuando podríamos hacer más, es decir, ¿veis el horizonte? Darle un color completamente diferente, es decir, ¿veis? Tengo la humedad, pues aprovecho y no me importa pasarlo. Y que se una. ¿Y lo podrías hacer cuando está seco? Sí, también se podría hacer, pero lo bonito, ¿veis? Es que quede vaporoso, para mi gusto, ¿eh? Entonces dices, ¿veis? Simplemente dándole humedad, en algún punto lo podéis hacer más claro o no. ¿Veis? ¿Y por qué? Fijaros que aquí he limpiado un poco y he frutado y aquí lo dejo más puro para que se vea más contraste. Ya está. Entonces fijaros, para hacer la parte de la montaña, como es un reflejo directamente y la parte de abajo recta, podéis utilizar cinta de carrocero, por ejemplo, o una regla. Pero en este caso vamos a utilizar cinta de carrocero. ¿Y no se llevará el papel cuando ya está mojado? Fijaros, no. Si el papel es bueno, no se lo llevéis. Fijaros que esto está suelto, ¿eh? De aquí veis, está suelto y solo hago nada, un poquito, la puntita nada más. Y entonces ya me vengo a hacer el color sepia, por ejemplo, que ya me está bien, que me gusta mucho. Y para darle oscuridad le pongo un turquesa, para darle potencia. Y fijaros que hago rápido. Pero abans posem el ¿Veis? Y le pongo. O sea, ¿quieres que queden esas piquitas? Sí, porque esto queda más frotadas. ¿Veis que parece como si sean Sí, se ven nuevas. Entonces son como luces. Si no os gustan todas, podéis disimularlas un poquito. Es decir, y pongo oscuro, corto aquí en algún sitio. Aquí le he llevado para abajo, no pasa nada. ¿Vale? Y ahora cojo, fijaros, el pincel plano. Cojo los mismos colores, y en este caso sí que tendríamos que coger, o posiblemente una regla, vamos a coger pues igual. En algún punto mojo con más pigmento, más oscuro. Y ahora, con un pincel de estos de traquilato, fijaros que podéis cortar en algún punto para que no quede el borde tan marcado. Podéis disimular un poquito. Y entonces aquí ya le está dando una cierta fuga. Y ahora hago limpia. Me cojo el naranja que hemos utilizado antes. Y mojo la parte de arriba y la de abajo. No toda, sino simplemente en algún sitio. Y aquí le pondría un poquito más de lila, rosado. Y aquí ya le iría haciendo algún tipo, con agua sucia, con algún colorcito rosado, para darle un cierto movimiento, no tenéis por qué hacerlo si no os gusta, pero ¿veis? Es simplemente que le deis un movimiento pequeño de aquí, entonces ya parece que
Y ahora, si quisierais, dices, los blancos, ¿cómo sacamos los blancos? Los blancos los podemos sacar o con lo que os decía, un pilot blanco, que yo no tengo en este caso. Jo sé que en tinc, Sí, pues si el teniu, ho fem i així és. Vale. Entonces, ¿veis? Con un pilot blanco podéis coger y simplemente que ahora le deis 4 luces del pueblo que está aquí y entonces el reflejo os venís abajo y lo hacéis que caiga. A mí me gusta hacer las cosas impares. Y esto ya más o menos sería el brillito. Ay, gracias. Entonces, lo podríamos hacer también con el cúter. Si quisiéramos, cuando está seco, simplemente que cojáis y rasquéis un poquito, ¿veis? Marcáis el papel y ya lo tenéis. Sería otra alternativa. Y como ejercicio yo creo que está bastante bien. A mí estas cosas a mí me gustan mucho. Si veis en algún punto que necesitáis oscurecer más la sombra, pues siempre le podéis meter un poquito más de oscuro en algún punto para darle más contraste, ¿eh? Si os gusta, si no... Es un ejercicio que es por capas, pero es muy interesante de hacerlo. Gracias. Pues ya está, chicos, venga. ¿Sabes cómo?